pecado. Los enemigos de Pablo le acusaban de predicar una doctrina que Pablo no estaba predicando bajo ningún concepto. Y fijaros que fácilmente cómo Pablo la desbarata, la echa abajo, ¿verdad? Lo vemos en el versículo 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo Dios podría juzgar al mundo? ¿Verdad? Si Dios se agradase del pecado, no juzgaría. Si Dios permitiese el pecado como una forma válida de vivir, no tendría motivo para juzgar, dejaría de ser un Dios justo. Y el mundo ya no estaría bajo la condenación del pecado. Pero en cambio, no es así. Pablo no explica cómo Dios juzga el pecado y se glorifica en ello, aunque dice que en ello se glorifica, ¿verdad? Porque muestra su justicia, muestra su misericordia. Lo que Pablo está es afirmando toda la verdad y la justicia de Dios. Toda la verdad y la justicia de Dios. Es más, Pablo termina diciendo, los que tales cosas afirman de que se puede pecar, porque ya Dios nos perdonará. Esos que afirman, y hermanos, esto lo digo porque hay corrientes dentro de la propia iglesia evangélica que, como Dios ya sabe quién se va a salvar, como Dios ya sabe que la salvación no la perdemos, puesto que la salvación no se pierde, pues venga, vivamos la vida alegre, que Dios nos perdona. No, hermanos, esto es un grave peligro, es un grave riesgo, porque el mismo apóstol Pablo dice, velad por vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Velad. Y exhorta constantemente a renovarse, a renovar nuestras vidas. Y por eso el libro de Romanos es un libro tan maravilloso, es un libro tan profundo que el propio apóstol Pedro decía, ¿no? Y hablaba de Pablo cuando decía que aun las enseñanzas del hermano Pablo, ¿verdad?, son demasiado profundas para algunos que no las podemos, se incluía, que no las podemos comprender. Ese evangelio que Pablo había recibido en sus 3 años y medio en el desierto de Arabia, como él mismo dice, esa revelación profunda del mensaje de Jesús, el mensaje de Dios para los gentiles, para el nuevo mundo. Así pues, ¿es mejor ser judío que gentil? Termina Pablo, ¿verdad?, en esta primera parte, diciendo que todos hemos pecado. No es mejor ser judío, ni es mejor tampoco ser gentil. ¿Por qué? Porque ambos son pecadores. Ambos son pecadores y están bajo la terrible condenación de Dios. Es más, Pablo insiste, no hay diferencia. No hay diferencia entre unos y otros. No hay diferencia en cuanto al pecado y tampoco en cuanto a la salvación. ¿Por qué? Porque el pecado es universal y la salvación también. ¿Para quién? Para todo aquel que crea y confiese que Jesús es el Señor. Amén. Y aquí el Señor no está haciendo diferencias. Aquí el Señor no está mirando la sangre, no está mirando el carnet de identidad, no está mirando la condición social. Aquí el Señor lo que nos está diciendo, he muerto por todos y cada uno de los hombres y mujeres de esta tierra. He muerto por todos y cada uno de ellos. Me da igual lo que me quieran presentar, las credenciales que quieran mostrarme. Yo he muerto por todos y cada uno de ellos. Vemos en los versículos del 10 al 12 que Pablo está mostrando el carácter pecaminoso del mundo y quiere que lo veamos. Quiere que nos veamos como ese propio Lutero decía, es que soy pecador, es que no soy capaz de alcanzar la gracia de Dios. Sentía ese peso del pecado constantemente en su vida y no era capaz de quitárselo de encima. En los versículos del 13 al 18, Pablo nos recuerda la conducta de toda la humanidad y nos habla de todos estos pasajes que hemos leído citando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos habla de la pecaminosidad de la humanidad, algo que es innato, algo que es una naturaleza con la cual todo ser humano viene al mundo. Y tenemos un veredicto final en esta primera parte, cuando Dios está hablando a través de Pablo acerca del pecado. El mundo entero es culpable ante Dios. Yo sé que es un mensaje que no es... Cuando alguien te viene y tú le estás predicando de Jesús, no, pero te empieza a poner excusas, no, yo soy buen tío, yo trabajo duro, yo mantengo a mi familia, yo cuido de mis hijos, yo quiero a mi mujer, yo no la engaño, yo la trato bien y yo me porto bien en el trabajo, soy responsable, procuro ser amigo de mis amigos y toda esa retahíla, la verdad que tantas veces escuchamos, yo procuro no mentir, soy un buen tío. Y tú le dices, ya,
pero si te mueres ahora te vas al infierno. No es un mensaje que nos guste, ¿verdad? No es un mensaje que nos guste dar. No es un mensaje que nos agrade compartir con este mundo. Pero es un mensaje que Dios nos ha encomendado para traer a este mundo. No con condenación, sino con amor. No con un espíritu de juicio, porque es Dios el que puede juzgar, pero sí con un espíritu de urgencia, de que las personas, los seres humanos, los que te rodean, especialmente los que tienes más cerca, tienen por lo menos que saber que todos sin excepción, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. ¿Y por qué estoy hablando de esto en este día? Si aquí nos habla de los judíos, ¿verdad? Y nos habla de que creían que a través de la ley podían ser salvos, y vemos algunos cristianos judaizantes del primer siglo que creían que todavía había que guardar algunos rituales para ser completamente salvos. Porque, hermanos, muchas veces nuestra mentalidad judeocristiana, o aún todavía más, católico-romana, en la que hemos nacido, en la que hemos crecido y que nos rodea constantemente, nos puede impedir vivir libremente en la gracia salvadora de Jesucristo. Nos puede impedir acercarnos confiadamente al trono de la gracia cada día de nuestras vidas. Es más, me decía esta mañana Pedro, ¿no te das cuenta que la gente, los creyentes que viven en esa gracia, pecan menos que los que quieren vivir bajo la ley? Aquellos que se esfuerzan por las buenas obras, aquellos que se esfuerzan por agradar a Dios, aquellos que se esfuerzan por trabajar mucho para Dios, aquellos que se esfuerzan por ser buenas personas, pecan más que aquellos que simplemente viven en la gracia de Dios, que aquellos que simplemente disfrutan de la salvación y la justificación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la ley, hermanos, no vino para salvar. La ley vino para sacar a la luz el pecado que había en el corazón del hombre. Por eso, por medio de la ley, nadie puede salvar. Por eso Dios no te va a aceptar más, Dios no te va a justificar más, Dios no nos va a tratar mejor, ni nos va a amar más por mucho que le sirvamos, ni por mucho que le entreguemos nuestra vida en sacrificio y holocausto a Jehová delante del altar. No, Dios nos ama porque somos sus hijos. Y Dios nos salvó porque nos amó. Y tú y yo no tenemos nada que hacer ahí, más que recibirlo. Amén. Y ese es nuestro mensaje. Por eso podemos ir confiadamente a la gente y decir, amigo, amiga, que no se trata de lo que tú creas que eres, se trata de que estás en el infierno, aunque no lo creas. En estos días nos estamos esforzando, ¿verdad? Por lo menos mi familia y yo, seguro que muchos de vosotros, en hacer entender a la gente lo que está detrás de la fiesta de Halloween, que no es un juego de niños, ¿vale? Que no es una tontería, que no es una chorrada, que bueno, tampoco pasa nada. Claro que pasa. ¿Cómo voy a dejar yo que mis hijos participen de una fiesta satánica? Faltaría más, faltaría más. Solo me falta, en lugar de Navidad, cuando ponemos ahí el rosquito este con las flores, que pongo la calabaza en la puerta de casa. Faltaría más. No, pero yo no lo hago con esa intención. Claro que no, pero el que calla, otorga. Y si participas, consientes. Si consientes, participas. Y dice la palabra que no podemos participar de las obras de las tinieblas, hermanos. Es nuestra responsabilidad decirle a la gente lo que hay detrás de los engaños del enemigo. ¿Que te van a rechazar? Pues claro que sí. Pero es parte de tu llamado como creyente. Pero las gentes tienen que saber quién es el que da la vida. Este pueblo tiene que saber quién es el que da la vida. Este pueblo tiene que saber quién es el Dios verdadero. Y tienen que saber también que hay un diablo que quiere destruir sus vidas, si no lo está haciendo ya, o no lo ha hecho ya. Hermanos, tenemos que asumir esa responsabilidad. Y esto lo vemos aquí, en el libro de Romanos, que todos han pecado. Pero gloria a Dios, que Pablo no se queda ahí, sino que, como decía, este capítulo tiene dos partes y hay un puente entre ellas. Ahora mismo nos hemos quedado en la orilla del pecado, pero vamos a pasar el puente, vamos a atravesarlo y vamos a ir a la orilla de las buenas nuevas, la justificación por la fe. Amén. Vamos a leer en los versículos, el versículo 21. Y nos vamos a quedar de momento ahí. Dice así, versículo 21 del libro 3 del capítulo 3 de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley. La justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley.
El versículo 21 podríamos parafrasearlo para entenderlo quizás mejor, pero ahora, en esta edad de gracia o de la gracia, una justicia, entre comillas, o entre paréntesis, una nueva clase de justicia se ha revelado, pero no una que depende de la ley. Porque en el Antiguo Testamento la justicia dependía del cumplimiento o no cumplimiento de la ley. En cambio ahora hay una nueva justicia revelada por medio de Jesucristo, que es aparte de la ley, que no depende de la ley, sino de la gracia de Jesús. Amén. ¿Sabéis? La gente hoy quiere justicia, pero no justicia en cuanto a que haga justicia con este. No. La gente quiere alcanzar su propia justicia. ¿Por qué pensáis que muchas personas, teniendo a su alcance el perdón de Dios, se arrastran por ahí haciendo penitencia y se flagelan y caminan de rodillas y hacen no sé qué y pagan dinero para... Porque quieren ganarse su propia salvación. Quieren hacer méritos para poder alcanzar el favor de Dios, hermanos. Pero ya hemos visto que la ley, las obras, no salvan. Las obras no justifican. Las obras no nos hacen alcanzar la salvación. Y si vamos al Antiguo Testamento, alguien puede decir, bueno, pero es que, ¿qué tiene que ver entonces la ley con el Nuevo Testamento? Si vemos lo que Dios habla en el Nuevo Testamento, como hemos leído en el versículo 21, ya fue anunciado por la propia ley y por los profetas. ¿Os acordáis en Génesis, capítulo 15, cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, ven aquí, sé que estás desanimado, porque años atrás te prometí que te haría padre de una gran nación, que te haría padre de una gran descendencia, y ha pasado el tiempo y estás pensando en que quizás ese siervo damasceno, ¿verdad? Esclavo damasceno que tú tienes, Eliezer, va a ser el que herede. No, Abraham, yo te prometí una cosa y yo la voy a cumplir. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Recordáis? Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por... ¿Qué fue lo que le justificó a Abraham? La fe. La fe. Ni siquiera fue su obediencia. No fue que él actuó e hizo lo que Dios le dijo. No. Dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia. O sea que vemos esta gracia de la justificación por la fe, ya la vemos en el Antiguo Testamento. La vemos en Génesis, como decía, capítulo 15, versículo 6. Pero si vemos al profeta Habacuc, él nos dice también en el capítulo 2, versículo 4, que el justo por la fe vivirá. El justo solamente podrá vivir por medio de la fe. Y si vemos el capítulo 9 del libro de Romanos, en los versículos del 30 al 33, nos enseña por qué Israel fracasó en esta justificación por la fe. ¿Por qué Israel no fue capaz como nación de alcanzar la justificación por medio de la fe? Así que, hermanos, lo primero que vemos, que hemos leído en este versículo 21, es que la justificación por la fe es aparte de la ley. No hay nada que tú puedas hacer para agradar a Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer, y esto lo digo especialmente para los que nos estén escuchando a través de la radio y que quizás todavía no han abrazado el Evangelio y la salvación de Dios. No hay nada, absolutamente nada, que humanamente podamos hacer para alcanzar el favor de Dios y para ser perdonados por Dios. No hay nada que nos pueda justificar delante de Dios. No hay religión, no hay liturgia, no hay buenas obras, no hay absolutamente nada. Por eso yo muchas veces hago énfasis, hermanos, no sirvas a Dios por obligación, sírvele por amor. No haga las cosas porque te sientes obligado o porque has cogido la carga. ¿Qué carga, hermanos? Si la carga la llevó Jesús en la cruz. Si hemos leído, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No hagas algo para intentar. No. Todo lo que hacemos es porque hemos recibido antes el amor y la gracia del Señor. Amén. En segundo lugar, vamos a leer los versículos del 22 al 26. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con